Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, continuamos, hermano. El tema que estaremos tocando con la ayuda del Señor con respecto a este tema del nombre, este es el sumario, el índice que estaremos tocando, que estaremos respetando. Creo yo, hermanos, que para hablar de este tema del nombre, tenemos que hacer un estudio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La doctrina del nombre de Jesús no es una doctrina que nosotros hablemos o que queramos enseñar a la gente con un versículo ni con dos. No, Señor. Cuando hablamos de la importancia del nombre de Jesús, estamos hablando de toda la Biblia. Mucha gente se pone a hablar de temas sin hacer un análisis desde el Antiguo Testamento. O algunos se quedan en el Antiguo y otros se quedan en el Nuevo. No. La Biblia es los 66 libros y es importante entenderlo como tal. Estaremos tocando entonces los siguientes puntos. Número 1, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de este estudio? Número 2, el significado del nombre. Veremos que el nombre en la Biblia tiene un significado. Cualquier nombre en el Antiguo Testamento no carecía de significado. Veremos la revelación progresiva del nombre. Quiere decir que cuando hablamos del nombre de Jesús, no fue algo que fue dado de una vez, de noche a la mañana, sino que Dios fue revelando su nombre progresivamente. Estaremos hablando acerca de los nombres y títulos usados por Dios en el Antiguo Testamento. A Dios se lo conoció como Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi. Estaremos viendo en su momento. También tocaremos el nombre sobre todo nombre. Ya en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que hay un nombre que es, escuche esto, sobre todo nombre, sobre cualquier nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Luego estaremos tocando el nombre de Jesús y la iglesia. Veremos a la luz de la palabra del Señor que la iglesia verdadera, la iglesia apostólica, la iglesia de Jesús, tiene que hacer todo en el nombre de Jesús, ya sea de palabra o ya sea en hecho. Todo aquel que no enseña a Cristo como centro de la iglesia, como eje central, es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Generalmente las religiones hablan de Jesús, pero hablan de una manera engañosa. Le voy a explicar. Muchas denominaciones te vienen hablando de Jesús, pero luego terminan hablándote de un supuesto profeta. Puede ser José Smith, Charles Russell, Helena White, un supuesto hombre que es el fundador, y cualquier doctrina errada le dice eso. Le habla de Jesús, pero después termina hablándole de otras cosas. Algunos han salido con la Trinidad, diciendo que Dios es trino. Término que es antibíblico. Veremos a través de este estudio que la iglesia, todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en el nombre de Jesús, porque es su identificación que es de Cristo. Y no solamente hacerlo, vivirlo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, el creyente tiene que identificarse con Cristo plenamente. Y estaremos haciendo una conclusión. Bendito sea el nombre de Jesús. El texto de base que estaremos citando es Hechos capítulo 4, versos 12. Lo tienen en la pantalla y dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que, escúcheme, preste atención, no puede haber un predicador que se invente otro nombre. Si alguno quisiera inventar otro nombre en el cual hablar de la salvación, escúcheme, eso se llama targiversar, apostasía, salirse de la verdad de la palabra del Señor. Ningún predicador, sea el rango que tenga, no puede inventarse. Ya la iglesia tiene un dueño específico. La iglesia no lo fundó Pedro. Ese es un error que la iglesia católica ha enseñado a la gente. No. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Él la compró.
Él es el dueño de la iglesia y la iglesia lleva su nombre. Por eso dice la palabra del Señor, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este texto debería ser suficiente y basta para entenderlo todo, pero estaremos enriqueciendo desde un inicio por qué llegamos a esta conclusión, por qué es tan solemne. Para muchos dicen que decir Padre, decir Jehová o decir Yahvé o tener, porque escúcheme esto, porque Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tuvo varios títulos con los cuales se le conoció. El hombre mismo le puso sobrenombres para identificarlo de acuerdo a la acción que el Señor hacía. Pero no era el nombre revelado para este tiempo, ni son el nombre que es sobre todo nombre. Es allí donde la gente se ha confundido y estaremos viendo a la luz de la palabra del Señor. El objetivo de este estudio, poder ver a la luz de las Sagradas Escrituras y la historia, la importancia y el respeto que la iglesia tuvo hacia el nombre de Dios y desmentir todo argumento que dice que no es importante el nombre de Dios en lo que hacemos y decimos como iglesia. Es que sencillamente esto es, hermano, fundamental. Hay denominaciones y vivimos en un tiempo donde dicen no es importante el nombre de Jesús. Es más, hay enseñanzas que dicen no es importante ni bautizarse. Si quieres lo haces, si no, no. Entonces, están apareciendo y ya habían esas clases de enseñanzas. Veremos, ese es el objetivo, ver a la luz de las Sagradas Escrituras, porque si hay algo que nosotros tenemos, nuestro manual, donde nos está aclarando todo, es la palabra del Señor. Veremos a la luz de las Escrituras la importancia que se le tiene que dar la iglesia al nombre del Señor y desmentir todo argumento que dice que no es importante el nombre de Jesús en lo que hace con la iglesia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Al Señor sea la gloria. El significado de un nombre. El uso de nombres en tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, conlleva un mayor significado que en el tiempo de hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Veremos a través de la palabra del Señor que los nombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no era como por colocar cualquier nombre como ahora usted le coloca. Usted quiere colocarle, ahora hasta se inventan nombres. Si la mamá se llama, hágase cuenta, en el caso acá que se llame la mamá Rosa y el papá se llama Pedro, digamos, entonces lo unen los dos y bueno, lo colocan por ahí un nombre raro y lo que salga ese es. Ahora buscan nombres de artistas en la novela, en Hollywood y lo colocan ese nombre. Pero veremos que en la Biblia no es así. Cada nombre en la Biblia tiene un significado. Es decir, tal el nombre, tal la persona. Realmente se le colocaba el nombre por la persona, por lo que era. Tendría que tener alguna característica justamente de eso. Las personas frecuentemente usaban nombres para revelar algo o carácter, historia o naturaleza. Del individuo. Dios también hacía así. Y esto estaremos viendo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Así que le invito a que usted preste atención en la enseñanza. Es decir, cuando hablamos de nombre, cada nombre tiene un significado en la Biblia. Y lo que el nombre significaba, esa era la característica de la persona. Hablaba de su carácter, de su personalidad o de su historia. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, usted dice, en la Biblia se lo conoce como Judas Iscariote, un ejemplo, en el Nuevo Testamento. Y algunos creen que Iscariote es su apellido. No, no. Es que él era del lugar de Cariot. Era un pueblo que de ahí venía Judas. Entonces, al ser de Cariot, el Judas Iscariot. Y aún Judas tiene su significado. Amén. Tiene alabado o celebrado. Es decir, cada nombre en la Biblia tiene un significado. Bendito sea el nombre de Jesús. Una alabanza al Señor le decimos, gloria sea el Señor Jesús. Amén. Yo quiero decirle esto. En la Biblia hay un libro llamado Judas. Y algunos piensan que ese Judas es el Judas el traidor. Y no es así.
El Judas que escribió, San Judas, que está en la Biblia, uno de los últimos libros que está en la palabra del Señor, es uno que fue fiel al Señor. Es un apóstol que permaneció fiel. No es el Judas Iscariote, sino es el Judas conocidos como Judas Tadeo. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham quiere decir alto padre. Eso significa Abraham. Y lo cambió Dios por Abraham. Fíjese que solamente en realidad se aumenta casi una H muda. Pero Abraham significa padre de multitudes. Vamos a leer Génesis capítulo 17. Abra su Biblia ahí, por favor. Gloria sea el Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y dice, ¿por qué? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Se da cuenta? Resulta ser que este hombre llamado Abraham era un hombre muy importante. Era un hombre que tenía mucha trascendencia, pero Dios quería bendecirlo a Abraham y a través de él que toda la tierra sea bendecida. Dios hizo un pacto con Abraham. En el capítulo 12, Dios lo llama a Abraham para bendecirlo y le dijo, te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Si alguno te maldice, yo lo voy a maldecir. Y si alguno te bendijere, yo lo voy a bendecir. Abraham hizo un pacto con Dios y Abraham fue fiel a Dios. Pero para realizar también este pacto, para cumplir sus promesas Dios, para ver cosas grandes en Abraham, entonces era necesario cambiarle el nombre. No solamente que Abraham sea un alto padre, un padre de un pequeño grupo, sino de un padre trascendental, de multitudes. Y esto llegó a ser, claro que sí, llegó a ser, porque Abraham en el mundo, en este tiempo, en el mundo religioso, Abraham es muy reconocido. Si usted pregunta al pueblo judío, Abraham es como un padre para ellos, una eminencia para el pueblo de Israel, porque a Abraham le nace un hijo llamado Isaac, a Isaac Jacob, y Jacob se lo cambió por nombre por Israel, y eso estaremos viendo más adelante. Se lo cambió por nombre Israel. Es allí que se conforma la nación de Israel. Ahora Abraham no solamente es reconocido en el ámbito judío o hebreo, sino también para el Islam, porque el hijo mayor de Abraham, el cual se llama Ismael, es el padre de los ismaelitas, las naciones árabes. Si usted pregunta a la religión musulmana, ¿quién es Abraham? Ellos lo consideran su padre. Usted pregunta al mundo cristiano, ¿quién es Abraham? El padre de la fe, se lo conoce como tal. Dios cumplió porque al cambiarle el nombre le estaba cambiando la vida. Para el que no conoce eso es cualquier cosa, pero para el que estudia se da cuenta que el nombre representaba la personalidad, el carácter de esa persona. Veremos otro ejemplo, a Jacob, quien es la tercera generación después de Abraham. Hemos dicho que a Abraham le nació un hijo, Isaac, y a Isaac, Jacob. El nombre de Jacob, lea conmigo, quiere decir calcañar. Eso significa suplantador. Y en algunos dicen ladrón. Es decir, cuando alguien decía Jacob, lo que estaba diciendo es ladrón, suplantador. Y así llegó a ser Jacob. Jacob tenía serios problemas porque él le mintió a su padre. Era una persona que fácilmente engañaba a la gente. Era muy astuto. Tal el nombre, tal era la persona. Pero Dios le cambia a Jacob su nombre por Israel. Y el nombre de Israel significa príncipe con Dios. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? Génesis 32, 28. Abra su Biblia, por favor. Aquí la idea es que usted sepa la palabra del Señor. Génesis capítulo 32, versos
28. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde un poquito más antes para que usted pueda entender. Versos 24. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el verso siguiente dice de la siguiente manera, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y si usted lee donde dice Israel, hay una pequeña D, en algunas Biblias un pequeño 1. Generalmente el que no estudia la Biblia lo pasa de largo, pero si usted iría eso a la parte de abajo, ahí está explicando qué significa, por qué le pusieron esa D o ese 1 o esa vocal que está. Eso de acuerdo a la Biblia que tenga usted. Entonces, Dios aquí le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y le voy a narrar la historia para que usted tenga una idea. Jacob tenía su hermano mayor que le ganó, que nacieron juntos. Su hermano mayor Esaú le ganó por segundos. Tanto así que dice la Biblia que Jacob salió prácticamente agarrado del talón de su hermano. Eran gemelos. Y salió así. Jacob llegó a ser un hombre quieto de casa, es decir, hogareño. Su hermano Esaú era un cazador, era hombre de campo y era hombre velludo. Un día su hermano cansado no había cazado nada, pero Jacob estaba guisando un rico guisado de lentejas. Y ahí hace una negociación. Ser el mayor en la familia era ser el heredero a todo. Era algo impresionante en el Antiguo Testamento. Prácticamente era el segundo papá y él tenía la obligación de heredar todo, no una parte, todo. Así que ser el primogénito era algo grande, una bendición. Pero este muchacho también en su ingenuidad desprecia su primogenitura. Es decir, dice, ¿de qué me sirve ser el primogénito si me voy a morir de hambre? Entonces Jacob le dice, dame tu primogenitura, te lo cambio, pero te voy a dar un plato de lenteja. Y ahí hace una negociación. Es decir, ahí estaba menospreciando ya la primogenitura que Dios le había dado. Y el otro ya le estaba ganando aquella bendición que no le correspondía, pero él se la estaba ganando. Y luego pasaron los años, su papá estaba a punto de morir, ya no miraba. Y le dijo al hijo mayor, a Esaú, al velludo, le dijo, hijo, hazme uno de mis platillos, aquello que te sale bien, que aquello que me gusta, cocínamelo y te voy a bendecir antes que parta. Cuando el papá bendecía, colocaba sus manos sobre su hijo, prácticamente le estaba dando toda la bendición del cielo, del aire y de la tierra, todo. Esaú se fue a buscar el animalito, a buscarlo, a preparar. Y dice que Jacob, juntamente con su madre, prácticamente más fue su madre, tramaron y le vistieron a Jacob de velludo. Le pusieron cosas vellosas y ahí estaba Jacob. Y su madre preparó el alimento y lo llevó ante su padre. Y cambió la voz, todo. Se puso las ropas de su hermano y entonces su papá le dice, Esaú, ¿eres tú? Y Jacob tiene que mentir. Sí, soy yo. No sé si habrá sido así, pero él imitó a su hermano. Pero su padre le dice, acércate, acércate, quiero palparte. Y lo palpa y efectivamente se había puesto pieles de cabra. Tu voz es de Jacob, pero tus vellos son de Esaú. Acércate más. Quiero oler tu ropa. Como se había puesto la ropa de su hermano, huele su padre y dice, en verdad eres tú. 3 veces le mintió a su padre. Efectivamente, Jacob llegó a ser un hombre como su nombre. Jacob era un suplantador, un ladrón, un calcañar. Jacob, cansado de esa vida, un día
decide hablar con Dios, decide solucionar ese problema. Porque cuando su padre y madre murieron, Jacob tuvo que huir porque su hermano le tenía un odio. Su padre le bendijo a él, en vez que le bendijera al otro porque el otro le engañó a su padre. Y eso su hermano no lo perdonó. Jacob tuvo que huir y vivir lejos. Pero Jacob nunca estuvo bien consigo mismo. Porque el que hace lo malo, el que vive en pecado, puede tener dinero, puede tener muchas posesiones, le falta algo. Hay un vacío en su vida. Le falta ponerse a cuentas con Dios y con su prójimo. Así que Jacob decide volver ante su hermano, pero decide volver a arreglar cuentas. Entonces, es en ese momento que él se pone a hablar con Dios y Dios se le aparece en forma de ángel, una teofanía de Dios. Perdón, en forma de hombre, se le aparece. Y Jacob se le agarra duro a Dios en forma de hombre, porque Dios hizo muchas apariciones en el Antiguo Testamento en forma humana. Eso nos dice Hebreos capítulo 1, versos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios utilizó varias formas para comunicarse con el hombre. Esta vez se le apareció a través de un hombre. Y Jacob sabe quién es él y lo agarra y dice, no te dejaré si no me bendices. Y dice que hay una lucha toda la noche ahí. Ojalá todos pudiéramos, bueno, de alguna manera aprender esa persistencia de querer cambiar. Muchas veces nosotros queremos ser diferentes, queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros también no queremos pagar el precio. Queremos orar 2 minutos, 1 minuto, queremos que sea como una varita mágica y no. Jacob se puso a luchar. Y dice que ya rayaba el alba, ya iba a amanecer. Y entonces Jacob, el ángel de Jehová le dice, ¿cómo te llamas? Y ahí es la parte decisiva. Jacob dice, Jacob, mi nombre es Jacob. Lo que le estaba diciendo es, soy el ladrón, soy el suplantador. Entonces Dios, escuchando las palabras, cuán importante es confesar, hermano, nuestro pecado. Hay cosas que usted sabe, pero Dios quiere que usted las confiese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahora, ¿qué quiere decir Israel? Príncipe con Dios, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces, ese texto nos está aclarando que ese hombre era Dios en forma humana. Dios había hecho una aparición momentánea para bendecir a Jacob. De una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Al cambiarle el nombre a Jacob, a Israel le estaba cambiando la vida. Le estaba cambiando el carácter, todo. Amén. Una alabanza del Señor. Gloria a Dios. Yo sé que alguno está pensando, me voy a cambiar de nombre entonces. No, yo sé que alguno está pensando, pero iremos escalando peldaños para poder ver un poco más adelante. Amén. Veremos más adelante que eso, lógicamente, ahora en el Nuevo Testamento tiene una, por eso es tan importante bautizarse en el nombre de Jesús. A eso quiero llegar. Vamos a colocar otro ejemplo para que usted me entienda, porque lo que hablamos tenemos que hablar bíblicamente. Por ejemplo, en la Biblia usted ha escuchado hablar mucho de Pedro, pero cuando le decimos Simón, ¿quién es Simón? Es que en realidad Pedro, antes de ser Pedro, se llamaba Simón. Y Simón quiere decir oyendo. Es decir, que era una persona que estaba atento para escuchar. ¿Conoce usted una persona que siempre está ahí atento, curioso, bien sigiloso, ahí atento? No se le escapa nada. Ese era Pedro. Pero Dios le cambia por Pedro. Y Pedro quiere decir piedra. Viene del griego Petra. Piedra. Es decir, Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a él, está bien, estás aprendiendo, pero ahora quiero que seas como una piedra. Porque Pedro llegó a ser uno de los líderes más importantes en la iglesia. No es que haya sido él el fundador, no. Uno de los líderes más prominentes.
Llegó a ser el apóstol de los judíos. Fue el que inició la predicación en Jerusalén para los samaritanos y para los gentiles. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8 con los samaritanos y Hechos capítulo 10 con los gentiles. Porque a él le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que tú atares será atado y todo lo que tú desatares, desatares. Es decir, necesitaba Jesús un hombre fuerte. Hay gente que escucha el evangelio, bonito, escucha, aprende, todo bien, pero cuando llega la prueba, ¿qué hace? Se escapan, huyen. Si alguien viniera a la iglesia y dijera, a ver, ¿quién es cristiano? Y con un arma, ¿cuántos escaparían? ¿Cuántos no niegan su fe cuando les preguntan si de verdad eres cristiano? ¿Cuántos estarían dispuestos a dar la vida por causa del evangelio? Vamos a leer Mateo capítulo 16, versos 17. San Mateo capítulo 16, versos 17. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, escuche, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que le cambia de Simón por Pedro. Amén. ¿Por qué? Ya hemos explicado porque Pedro, al cambiarle el nombre, le estaba cambiando el carácter, le estaba cambiando toda su forma de ser. Bendito sea el Señor. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice, edificaré, escuche, mi iglesia. ¿De quién es la iglesia, hermanos? No es de Pedro. Muchos creen que Pedro es el dueño de la iglesia. No, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y la Biblia dice, mi iglesia, dice Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Sabe usted por qué la iglesia no lo puede detener Satanás? No lo puede detener ningún hombre. ¿Sabe usted por qué? Porque el dueño es Jesucristo. Si la iglesia hubiera sido de una institución humana, de un hombre en particular, esto hace cuánto ya hubiera terminado. Hubo un hombre muy inteligente, aparentemente ante los hombres, un hombre muy distinguido. ¿Sabe qué dijo? Si se necesitó de 12 pescadores ignorantes y un carpintero para que esto revolucione, yo que soy más adinerado y más inteligente, me voy a encargar de destruir. Mató a muchos cristianos, quemó todas las Biblias que pudo, pero no pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque dice que por cada creyente que moría, por cada cristiano, 10 se convertían, 10 se añadían. No les importaba ni la muerte, porque Jesús dijo, las puertas de la muerte, del infierno, no la pueden detener. Aquella persona que quiera meterse o renegar o hacer problema a la iglesia, a un hijo de Dios, no sabe con quién se mete. Porque el que se mete con la iglesia del Señor, el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Jesús. Tenemos alguien que nos defienda, tenemos alguien que pelea. No necesitamos nosotros agarrar fuerza humana, no necesitamos pelear con intelecto humano. Aquí el que nos defiende es el Señor. De gloria a Dios ahí donde está y apláudale al Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Es que la iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Él y vamos edificando y no vamos a ir edificando como sea. Vamos a ir edificando. Yo sé que en este medio hay albañiles, hay constructores que me están escuchando. Y un buen constructor tiene que saber edificar. Tiene la plomada. Todo lo que va a edificar, ya los cimientos están puestos, él tiene que seguir la línea. De la misma manera, cada predicador no puede colocar un fundamento ajeno de lo que ya está aquí en la palabra del Señor.
Y la palabra del Señor delimita cuál es esa línea. Nosotros lo que coloquemos encima y encima tenemos que tener cuidado que esté basado en las Sagradas Escrituras. Algo que está ajeno a la palabra del Señor, la Biblia dice que es heno, hojarasca, basura, y dará cuenta a Dios por haber aumentado o por haber omitido cosas de la palabra del Señor. Esto es serio y esto es importante. Bendito sea el Señor. De allí que los profesores Flanders y Gerson de la Universidad de Baylor han declarado que para los antiguos el nombre es parte de la persona, es una extensión de la personalidad del individuo. Es decir, cuando hablamos del nombre estamos hablando de la misma personalidad de la persona. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 5, nos habla de un hombre llamado Nabal. Vamos a hablar. Ojalá no le coloque ese nombre a su hijo. Amén. Primera de Samuel 25, versos 25. Dice de la siguiente manera: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, que quiere decir insensato. Nabal quiere decir insensato. En palabras más comunes, tonto. Porque conforme a su nombre, así es. Escuche, conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Le voy a contar la historia para que usted tenga una idea de lo que esté pasando, porque si nos tocaríamos solamente de leerlo todo, la noche nos faltaría. Había un hombre llamado Nabal, un hombre rico, pero este hombre era necio, era insensato. ¿Sabe qué quiere decir insensato? Que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Conoce usted gente así? Que sabe el buen camino, que sabe cuál es la verdad, pero no lo hace. Ese es un insensato. Le avisan que viene el peligro y él no se esconde. Alguien dijo por ahí, guerra avisada no mata soldado, mata a los insensatos. Hermano, muchos de nosotros tal vez éramos como un Nabal, insensatos, pero se nos predicó el evangelio, ahora somos sensatos. Sabemos que viene el día de la ira de Dios y nos hemos acogido al Señor. Resulta ser que el rey David le hacía muchos favores a este hombre. Pero cuando David quiso pedir el favor a este hombre Nabal, porque no tenía comida, David no tenía, y él tenía un grupo de 300, 200 soldados a su mando, y le dijo, vayan a buscarle a Nabal. A ese hombre le hemos ayudado mucho, y bueno, es razonable que nos ayude en este momento que estamos pasando una necesidad. Y los soldados van, pero cuando fueron allá le contaron, David, el que te ayudó bastante, el que te protegió, el que te dio la mano, está pidiendo que le des una mano en este momento. ¿Y sabe qué dijo Nabal? Nabal dijo, ¿y quién es David? Yo no lo conozco a él. No sé quién es. En este tiempo, ¿qué dijéramos? Se hizo a los locos. Y dijo, no sé quién es ese hombre forajido, así que váyanse de acá. Los echó. Y los soldados le contaron a David, así nos dijo Nabal, así nos trató. Y David, ¿qué hizo? Se encalorizó. David dijo, alístense todos. David tenía hombres valientes, hombres que mataban osos, que peleaban con leones. Y no estoy mintiendo, lea la Biblia. David mismo mató a Goliat. Eran hombres de guerra y ellos dijeron, vamos a ir y vamos a enseñarle a ese hombre qué ser, por qué es malagradecido. Y David estaba yendo a arremeter contra Nabal, a tomar justicia propia. Pero la esposa de Nabal se llamaba Abigail. Y Abigail quiere decir de buen entendimiento. Es decir, inteligente. Dale el nombre a persona. Y cuando Abigail le cuentan sus criados, vinieron unos hombres de David a pedir un favor, pero tu esposo le dijo que no. Abigail entendió rápido que se venía una pelea, una masacre para ellos. Así que ella agarró pasas, uvas, higos, agarró su asnito, lo colocó eso y se fue por un lugar sin avisarle a su hombre, a su esposo, al necio, porque si le iba a avisar el hombre no le iba a dejar salir.
porque hay hombres que son necios, que cuando ven venir el peligro, ni aún así quieren corregirse. Abigail tomó las cosas y se fue por un camino secreto, dice la palabra del Señor. Y cuando lo vio a David venir ahí, la muchacha Abigail se postró, se tiró al piso y le dijo, oh David, no haga caso a mi señor. Ahí viene, por ahí viene el texto. No haga caso ahora a mi señor, ese hombre perverso, que es Nabal insensato, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y le dice David, aquí hay pasas, aquí hay pan, aquí hay higos. Y calmó la ira del rey David. Y David se fue, porque una mujer inteligente vino a apaciguar. Dios les bendiga a los hombres, y hay mujeres que son inteligentes, que saben reconocer que viene, que ven venir el peligro y se preparan. ¿Cuánto dicen amén? Una alabanza al Señor. Hace mucho tiempo aprendí una palabrita que la uso de vez en cuando, pero lo voy a decir. Amén. Esares de hombre. Diga conmigo, esares de hombre, pero el quedarse esado es de caballo. Perdone. Es decir, lo que quiere decir eso, somos humanos, nos podemos equivocar, todos. Pero que yo me quede errado, ya eso me descalifica como inteligente, como hombre racional que soy. Eso es lo que le hace diferente de los animalitos con el ser humano, que el hombre razona, piensa. Hermano, ¿cómo es posible que vemos toda la profecía bíblica que se está cumpliendo en la Biblia y que el hombre no busque a Dios? ¿Cómo es posible? ¿En qué mente cabe? Es que esa es la consecuencia del pecado. ¿Se da cuenta que Nabal, tal el nombre, tal la personalidad? Podría predicar y a irme por otro lado, pero no quiero salirme del tema. Amén, hermanos. Esta noche es una enseñanza de la importancia del nombre. La revelación progresiva del nombre. Dios vino revelando su nombre progresivamente, es decir, de a poco. No fue de noche a la mañana, de a poco fue revelando su nombre. Y para esto es importante leer Éxodo capítulo 3, versos 13. Aleluya, gloria sea el Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Estoy leyendo Éxodo capítulo 3, versos 13. Dios le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Resulta ser que Moisés, la palabra del Señor dice que él huyó de Egipto porque lo iban a matar. Moisés fue un hebreo, pero fue criado, educado con el faraón, con la hija de faraón. Porque cuando era niño, hubo una matanza a todos los hebreos, porque resulta ser que los hebreos se multiplicaban muy rápido y nacían hijos varones, pero en el pueblo egipcio no había esa situación. Así que el temor era de que ellos se multipliquen tan rápido y que luego le puedan hacer una revuelta a los egipcios. Mandaron a matar a todos los hijos y ahogarlos en el río Nilo. Y entre ellos estaba Moisés, pero su madre, Jocabed, ¿qué hizo a Moisés? Y armó una arquilla y lo calafateó con brea y lo puso ahí y lo mandó a su hija mayor Miriam y lo pusieran allá en el río. Y allá lo encontró la hija de Faraón. Y Moisés fue salvado. De ahí que viene el nombre de Moisés, porque el nombre de Moisés significa sacado del agua. Eso significa Moisés, de Moshe. Y Moisés se crió, pero él sabía, bueno, yo le estoy haciendo un resumen, él sabía que era un hebreo, que a ese pueblo que le estaban oprimiendo, a esos hombres que les oprimían, que les tenían como esclavos, era su gente. Y él quiso liberarlos con mano propia.
Un día mató a un egipcio porque le estaba golpeando a un hebreo. Y como lo mató, lo delataron y bueno, por haber matado a alguien, él también era digno de muerte. Y que Moisés tuvo que huir al desierto. Allá en el desierto, Dios lo estaba preparando. 40 años estuvo en Egipto, otros 40 años en el desierto. Y un día él, después de estar 40 años, se aprendió paciencia, humildad, siendo él un pastor. Ahora no era el príncipe, era un pastor que dormía en la fría noche, que dormía con las ovejas. Y de repente mira una montaña y en la montaña algo que arde, pero que no se consume. Y Moisés dijo, veré por qué causa eso, arde, porque el problema no está en que arda, el problema estaba donde no se consumía, es decir, no se podía apagar. Seguramente pasó horas y horas y el fuego era intenso, no disminuía. Y Moisés se fue. Y mientras él se acercaba, hubo una voz que le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Y Moisés tiene que hacerlo. Y Dios le llama y le dice, yo he oído el clamor de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Así que te voy a enviar a ti, Moisés, para que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el Dios que tenemos, un Dios que escucha. Es un Dios que mira. Tu aflicción lo mira, lo escucha tu oración. No creas que tus oraciones son en vano. Por eso Dios te permite que hayas llegado a conocer el Evangelio. Moisés coloca muchos obstáculos, como nosotros. Es que no puedo hablar. Es que no sé esto. Coloca sus limitaciones. Y era de temer, porque volver al lugar donde me esperaba la muerte, ir allá no es un trabajo fácil. Pero Dios le dice a Moisés, no tengas miedo, que yo voy contigo. Aleluya. Yo voy contigo, Moisés. No tengas miedo. Lo que tienes en tu mano puede ser algo significante, una vara, pero en mis manos se vuelve algo grande, dice el Señor. Moisés al final le dice, está bien, pero ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama ese Dios que te está enviando? ¿Cómo se llama? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Moisés quería saber el nombre de Dios y Dios, ¿qué le da? ¿Su nombre? No. Le dice, yo soy el que soy. Esa expresión, yo soy el que soy, significa, hermanos, el eterno presente. Diga conmigo, el eterno presente. ¿Qué quiere decir esto? Es que para Dios no hay tiempo. Dios es atemporal. Para mí existe pasado, presente y futuro, pero para Dios no existe. Por eso Dios no envejece. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Lo que le está diciendo Dios a Moisés, yo soy el Dios, el dador de la vida, el generador de la vida, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios todopoderoso es el que te está enviando. Vaya, yo soy el que soy. No le está dando a conocer su nombre, pero se está dando a conocer como el Dios todopoderoso, es decir, el eterno presente. ¿Y cuántos creen que Dios no cambia, no envejece? Él no muda, Él es el eterno. Usted envejece, yo envejezco. El ser humano es como la hierba, un día está lindo, floreciendo, pero pasan los años, estamos decaídos. Dicen que hasta los 40 años es la garantía. Allá de los 40 nos vienen los achaques, por todo lado. Y hay que ser realistas. Nuestros días van acabándose, van declinando, pero hay uno que vive para siempre. No te creas muy fuerte, solo Él es fuerte. Bendito sea el Señor. Lo que yo quiero que entienda usted, que Dios aquí no le da su nombre,
se da a conocer como yo soy el que soy. Y quiero que leamos para comprender esto. Aleluya. Jehová. En la Biblia, hermanos, en la parte de atrás, en la Biblia, hay uno que se llama glosario. El glosario es como si fuera un diccionario de las palabras, de significado de las palabras. Y usted en su Biblia va a encontrar en la parte de atrás esa expresión, glosario. Aquí yo lo tengo en mi Biblia. Y en el glosario usted encontrará y busca, dice Jehová. Y vamos a ver de dónde viene el nombre de Jehová. Amén, hermanos. Vamos a ver de dónde viene el nombre de Jehová. Y ahí en la pantalla se lo voy a presentar. Lea conmigo. Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Esto nos indica, hermanos, que Jehová solo aparece en el Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Solo en el Antiguo Testamento. Dice, en el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas, las consonantes son Y, H, V, H. Escuche, en el hebreo primitivo no había vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Y como no había vocales, solamente eran consonantes. Porque el hebreo, escúcheme, es muy limitado. Son prácticamente solamente símbolos. Y lo que Dios le había dicho en realidad a Moisés es eso, YHWH, no habían vocales. Sigamos leyendo. Por respeto dejó de pronunciarse y en lugar se leía Adonai. Es decir, ¿no tomarás el nombre de Dios en vano? Y por esa razón le cambiaron por Adonai. ¿Y Adonai qué quiere decir? Entre paréntesis está ahí el Señor. Eso quiere decir Adonai. Para recordar a esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales, escuche, 3 vocales le pusieron. Los rabinos, note con cuidado, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A. Solo como contraseña, escuche, cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con estas vocales y así resultó la forma latinizada Jehová. ¿De dónde viene Jehová? Los hebraístas, ahora tome atención, los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe de haber sido ¿qué? Yahvé. Porque su significado se asocia más con la idea de ¿qué? Del ser y de la existencia. Le voy a explicar en una manera para que usted pueda digerirlo mejor. Es decir, en realidad, Dios nunca dijo, me voy a llamar Jehová. El nombre de Jehová ha sido puesto por los rabinos cuando le inventaron las vocales, 3 vocales, la E, la O y la A, fines de la Edad Media. ¿Cuándo es fines de la Edad Media? Año 1400 al año 1500. La Edad Media compone del año 500 al año 1500, después de Cristo. Ahora estamos en el año 2030, es decir, hace 520 años atrás se inventó el nombre de Jehová. Esto es para que usted entienda que los apóstoles nunca escucharon el nombre de Jehová. Eso ha sido puesto porque Dios en el Antiguo Testamento no dio a conocer su nombre. Solo se presentó como yo soy el que soy. Y dice, en los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con estas vocales. Y así resultó la forma latinizada Jehová. Ahora, el punto es acá. Dice, los hebraístas. ¿Quiénes son los hebraístas? Los hebraístas son la gente que estudia muy meticulosamente el origen de la palabra del hebreo, que es el idioma que hablan los hebreos. Y dice, los hebreos han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe de haber sido Yahvé, no Jehová. De allí, ¿por qué? El Yahvé significa más a la idea del ser o la existencia. Claro. Por eso que algunas Biblias, escúcheme, querido hermano, querido amigo, la Reina Valera que yo manejo, aparece Jehová en todo el Antiguo Testamento. Pero si usted lee la Biblia
latinoamericana o la Biblia católica, como usted la conoce, no aparece Jehová, sino aparece Yahweh. Ahora hay otras versiones que ya no utilizan ni Jehová ni Yahweh, ya utilizan el nombre de yo soy el que soy. O algunos han optado por el Señor, que es Adonai. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento no dio a conocer su nombre. Y como no dio a conocer su nombre, bueno, para rellenar esos vacíos, para no poner yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy, entonces le pusieron Jehová. En algunos, Yahweh. Y algunos, el Señor. Veremos con este gráfico más o menos cómo llegó a ser. Este es el tetragramatón judío. Tetragramatón, que quiere decir tetra, viene de 4 consonantes. No voy a dar clases de hebreo, tampoco soy maestro, pero sí tengo cierta base. El hebreo se escribe al revés. Usted escribe de acá para allá, el hebreo se escribe al otro lado. ¿Me dejo entender? YHVH. Pero aquí está, esto quiero explicarles. Ahí está el tetragramatón y así le aumentaron las vocales, la E, la O y la A, y de esa manera resultó ser Jehová, cuando le pusieron fines de la Edad Media. Algunos han dicho, no, Jehová no es el nombre más correcto, sino debería haber sido Yahweh. Y otros han dicho que sea Adonai, y Adonai quiere decir el Señor. Ahora, ¿cómo lo voy a comprobar esto? Citando algunas versiones de la Biblia. Voy a citar Ezequiel 34:11. Si usted tiene su Biblia ahí, agarre Ezequiel 34:11. Y voy a citar en 3 versiones. Por ejemplo, en la Reina Valera 1960, que es la que tengo acá en mis manos, dice así Ezequiel 34:11. Lea conmigo. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Quién iba a buscar las ovejas? Jehová. Y él dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Pero vamos a leer este mismo versículo en la Biblia de Jerusalén, 1979. Leamos conmigo. Porque así dice Señor Yahweh. Aquí estoy yo. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Fíjese que ya no dice Jehová, dice Señor Yahweh. Ahora vamos a leer la versión internacional. Así dice el Señor. Fíjese que ya no dice Jehová ni Yahweh. Es decir, esta Biblia optó por la palabra Adonai, que quiere decir el Señor. Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Por eso es importante. Cuando usted sabe entonces esto, usted sabe que Dios en el Antiguo Testamento no dio a conocer su nombre. Moisés le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. A esa expresión, cuando inventaron vocales, le pusieron las vocales. Por eso el lector de la Biblia tiene que saber. Jehová, en otras palabras, es el nombre representativo en el Antiguo Testamento. Para algunos Yahweh, muy bien. Para algunos el Señor, no hay problema. Alguna vez me han dicho a mí, es que usted tiene otra Biblia. No, es la misma. Si usted quiere, le predico con, ¿qué Biblia tiene usted? Bueno, a no ser que sean los testigos de Jehová, esa no es Biblia, esa es bien adulterada. O de los mormones, eso no es Biblia, eso es otro libro. Pero de allí, cuando usted maneja la Biblia, aún la Biblia católica, que para mí tiene muy buena traducción. El problema del católico es que no lee la Biblia. Ese es el problema. Es más, hasta su lenguaje es más claro. La Biblia de Jerusalén, esa es la Biblia católica. Entonces, fíjese usted, hasta aquí podemos hacer un análisis de que Dios no dio a conocer su nombre en el Antiguo Testamento. De ahí que le pusieron Jehová Yahvé o el Señor. Y que sí el nombre en la Biblia es importante. Por eso cuando hablamos del nombre,
tenemos que estudiarlo. No es como cualquier nombre. No, no, Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Con esto quiero culminar. Queridos amigos y hermanos, el nombre de Dios en la Biblia o los nombres representan su presencia, la revelación de su carácter, es decir, qué tipo de carácter está demostrando: débil, sanador, fortaleza, alentador, ¿cómo? De guerra, su poder y su autoridad. El nombre representa estas cuatro cosas. Entonces, no es, cuando hablamos del nombre, hablar de poca cosa. Estamos hablando de un tema serio. Y esta es apenas una parte. Le invito a que usted continúe. Serán 3 clases y vamos a llegar al Nuevo Testamento. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan importante? ¿Por qué la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre? ¿Y por qué tiene que ser invocado en el bautismo? Mucha gente llega a decir, es que yo ya fui bautizado así, debe ser igual. La persona que dice eso, bautizarse en los títulos y bautizarse en el nombre que es igual, no conoce la palabra del Señor. No sabe lo que la Biblia dice. Solo para una persona que desconoce la Escritura le va a parecer todo lo mismo. Y eso no es así. El que conoce la palabra del Señor se da cuenta de que aquí hay que colocar mucha atención. Y eso es lo que queremos, que usted valore el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Por eso usted, querido amigo, desde ya le digo, querido hermano, invoque el nombre de Jesús. ¿Te sientes triste? Hay poder en el nombre de Jesús. Invoque ese nombre. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes afligido? Diga, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Te sientes enfermo? Invoca el nombre de Jesús. Porque ese nombre es poderoso. Porque cuando tú invocas el nombre de Jesús, el dueño de ese nombre se hace presente y está para ayudarte. Vamos a orar.